Bienvenidos y bienvenidas. En unos minutos daremos inicio a nuestro seminario. Mientras tanto, les invito a que compartan en el chat o en los comentarios de qué lugar del mundo se conectan. Muy buenas tardes y buenas noches a todos los que nos acompañan para el seminario Migración Global en tiempos de COVID-19. Sé que tenemos una audiencia muy diversa, 50 ciudades representadas desde Estados Unidos, incluyendo 25 de México y algunos hermanos y hermanas que se conectan desde Brasil. Nuestros panelistas también se conectan desde México, Roma y Ginebra. Saludamos a los que nos están sintonizando por medio de la plataforma de Facebook. Gracias a todos por su presencia. Mi nombre es Lía Salinas y soy la directora de Ministerio Hispano para la Arquidiócesis de Baltimore en el estado de Maryland y también sirvo como la vicepresidenta de la Asociación Nacional Católica de Directores de Ministerio Hispano en los Estados Unidos. Es un placer y un honor que me hayan invitado nuestros amigos de Pastoral Migratoria para ser la moderadora de esta importante conversación. Antes de que entremos en la logística del seminario, voy a empezar cediéndole la palabra a Elena Segura, quien es la coordinadora nacional de Pastoral Migratoria. Elena. Gracias, Lía. Qué honor y qué bendición de poder estar juntas en este momento con muchísimas partes en el mundo, acá en los Estados Unidos y en todo lugar. Cuando la pandemia empezó, a todos nos sorprendió enormemente, ¿verdad? Entonces nosotros tuvimos que hacer un giro en nuestro ministerio. Pero una de las cosas que la pandemia significa mucho para mí, que es este momento, siempre hay muchas cosas que han cambiado. Parece que estamos siempre hay cambios, hay transformaciones. Es el símbolo de las cenizas para mí. Pero las cenizas también tienen mucho que ver con una nueva vida, con una nueva oportunidad. Y yo creo que esta oportunidad que Dios nos está dando también es una oportunidad nueva para poder conocernos, comunicarnos, saber que hay cosas nuevas juntas, que somos toda una familia. La Pastoral Migratoria, que es un ministerio de liderazgo laico,
que nace como respuesta de una ceniza, y la ceniza era precisamente el fallo de la reforma migratoria acá en los Estados Unidos, cuando se estaba luchando bastante, falló totalmente, se fue al piso, pero ahí empezamos a preguntarnos y ver cómo qué Dios nos estaba diciendo en esto. Así que nació este ministerio, que es un ministerio de liderazgo laico, para invitar a los inmigrantes a involucrarse en acciones de servicio, de justicia y acompañamiento en las comunidades parroquiales. Basado en el documento Aparecida, que muchos de ustedes quizás están familiares, pero es un documento muy bueno que nos ayuda a conectar fe y vida, nuestra fe vivida en la comunidad. Fue así que en este momento que estamos viviendo juntos, la idea de qué hacer este asunto de la migración en el tiempo de la pandemia vino como un tema muy importante, muy relevante, poder juntarnos, estar en un espacio juntos, reflexionar, escuchar, discernir lo que Dios nos está diciendo, quizá para crear algo nuevo, quizá algo están haciendo. Esa es la invitación que hacemos para vernos como comunidad global, no de un país, el otro, sino como qué hay, en qué estamos unidos, en qué estamos enfrentando asuntos comunes, pero similares, pero al mismo tiempo, qué podemos hacer juntos, juntas. Es un honor grande poder estar con todos ustedes, los panelistas. Ya van a tener más información de ellos. Respeto mucho el trabajo que están haciendo, muy agradecidos por el honor de estar aquí y también la presencia de cada uno de ustedes donde quiera que estén. Que nuestro Señor les bendiga. Muchas gracias por tomar este tiempo de poder estar juntos y discernir y escuchar qué es lo que Dios nos está diciendo. Muchísimas gracias, muy bien, bienvenidas a cada uno de ustedes donde quiera que estén. Muchas gracias por la atención. Gracias, Elena. Ahora voy a invitar al Padre Conrado Cepeda a que nos dirija en una breve oración. Vamos a ponernos en presencia de Dios, vamos a invocar el corazón de Dios que nos une, aunque estemos distantes en distintas partes del mundo. Hoy el corazón de Dios nos convoca para orar juntos, para unirnos juntos y pensar juntos qué hacer ante esta pandemia y la migración. Les voy a compartir una oración que hicieron las comunidades de origen de Hidalgo ante esta pandemia y donde muchas familias tienen su gente en los Estados Unidos. Vamos a pedirle al Señor, al Cristo crucificado, al Señor resucitado, al Señor de la buena muerte, en tiempos de pandemia y contagio, lo siguiente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de la buena muerte, Salvador del mundo, esperanza que nunca nos decepciona. Ten piedad de nosotros y libéranos de todo mal. Te pedimos que nos protejas del flagelo de este virus que se está difundiendo. Sana a los enfermos, protege a los sanos, ayuda a quienes trabajan en bien de la salud de todos. Muéstranos tu rostro lleno de misericordia y sálvanos por tu gran bondad. Te lo pedimos por intercesión de María, Madre tuya y nuestra, quien nos acompaña fielmente hoy y siempre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y unámonos en una sola oración, invocando a la intercesión de María de Guadalupe, reina y Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Conrado. Saludamos a todos los que nos acompañan en esta tarde y también a la audiencia que sintoniza por medio de Facebook.
Amigos, este seminario será un conversatorio entre los panelistas que trabajan con comunidades inmigrantes en diversas partes del mundo. Ellos nos estarán dando una visión y una perspectiva global de la situación actual y cómo la pandemia está afectando a la comunidad migrante. Utilizaremos la metodología del documento de Aparecida, ver, juzgar y actuar, ya que un punto importante de nuestra reunión es también poner nuestra fe en acción. Vamos a tener varias rondas de preguntas para los panelistas, donde cada uno podrá exponer su perspectiva basada en la experiencia y luego al final también abriremos el espacio para las preguntas de la audiencia. Les invito a que vayan escribiendo a medida que vamos avanzando en la conversación sus preguntas en el chat o en la parte de los comentarios. Para finalizar, cerraremos con algunos anuncios de Pastoral Migratoria y con una oración. Como ustedes han visto en la publicidad de este webinar, cada uno de nuestros panelistas tiene una hoja de vida muy extensa. Les invito a ellos a que se presenten con la audiencia y nos cuenten un poquito sobre su trabajo y la labor que desempeñan. Comenzamos con Monseñor Vitilo, luego con Emanuel y cerrando con Padre Conrado. Monseñor. Buenas tardes. Es un gusto de estar con ustedes esta noche. Y soy Roberto Vitilo, soy secretario general de la Comisión Internacional Católica para las Migraciones. Es una red de conferencias episcopales en todas las partes del mundo que se ocupan de los migrantes y refugiados. Y tenemos también relaciones muy estrechas con unas congregaciones religiosas, por ejemplo, los jesuitas, los calabrianos, las hermanas y los padres calabrianos y otras congregaciones quien se ocupan de los refugiados y migrantes. Y también tenemos de programas humanitarios, nuestros propios programas en países donde están emergencias muy graves. Y la primera pregunta o basta. Ahorita solo nos vamos a presentar. Okay, bien. Okay. Emanuel. Muy buenas tardes aquí, buenas noches en Roma a todos y a todas. Un gusto, gracias por esa invitación. Y yo soy Emanuele Selleri, soy italiano, aunque muchos dicen medio latino ya después de muchos años. Soy un laico escalabriniano. Hace bastantes años que trabajo con la congregación y siempre al lado de los migrantes y refugiados y víctimas de trata. Mi trayecto me ha llevado a trabajar muchos en América Latina, entre Colombia, Bolivia y Argentina. Y ahorita desde 5 años he vuelto a mi tierra, en la capital, en Roma, donde hemos empezado juntos a los escalabrinianos una acción con los refugiados. Hace 4 o 5 años ha habido una crisis muy fuerte de refugiados en Europa y Italia, estando ahí en la puerta del Mediterráneo, ha tenido que dar una respuesta fuerte. Y aquí vamos adelante con un nuevo desafío y el COVID-19 ha agregado otros más. Gracias, Emanuel. Padre Conrado. Pues yo soy el Padre Conrado Cepeda Miramontes, mexicano, miembro de la Compañía de Jesús en México y actualmente colaboro directamente en un albergue para migrantes en tránsito en Huichapan, Hidalgo. Pero también soy miembro del equipo nacional de movilidad humana de la Conferencia Episcopal Mexicana. Soy miembro del equipo de contra la trata y migración y refugio de la Conferencia Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, la CLAR, a nivel Latinoamérica, y soy asesor de las Hermanas Escalabrinianas a nivel internacional para algunos puntos, cosas muy puntuales. Así que colaboro en estos temas desde hace tiempo. Y gracias por la invitación y un gusto poder estar con Emanuel y con el señor Roberto y con Lía y con todos ustedes en esta tarde.
Gracias, y gracias a los panelistas que sé que es en Europa ya es la noche, así que gracias por hacer este esfuerzo de estar con nosotros. Pues bien, vamos entonces a profundizar en el tema de hoy. En Estados Unidos, donde viven un estimado de 60 millones de latinos, hemos sido testigos de cómo esta pandemia ha devastado a la comunidad hispana, especialmente a aquellos más vulnerables, la comunidad inmigrante indocumentada. No solo por la pandemia, sino también por las inequidades que ya existen en nuestra sociedad. Pasando a la fase del ver de la metodología de Aparecida, la primera pregunta para ustedes es, ¿cuál es la realidad actual de sus regiones con respecto a la migración? Comenzamos con Emanuel, luego Monseñor y terminamos con el Padre Conrado. Hay que iniciar, entonces hay que iniciar bien, ojalá. Y a ver, en ese momento es particular hablar de migración, porque ese tema del COVID-19 por primera vez ha quitado de la agenda política, mediática, el tema de migración. En Italia se hablaba solamente de migrantes y no se hablaba bien en los últimos años, sobre todo porque una parte política ha empujado mucho, ¿no? Como está pasando en muchos lugares del mundo, no solo por acá. La llegada del COVID, nosotros en Italia fuimos, después de China, fue el segundo país más afectado en ese momento y tuvimos que reaccionar en manera fuerte, conjunta. Llegó un momento que ahí el tema de los migrantes desapareció del mapa. Mira, está saliendo otra vez. Como nosotros hemos bajado un poquito la tensión en todo eso, se ha mejorado un poquito la situación del COVID-19, ahorita está volviendo a salir el tema de los migrantes, ahorita con un nuevo tema, que ellos traen por acá el tema del COVID. Acaban de llegar un avión desde Bangladesh, que es una comunidad muy, muy fuerte en Roma, con 28 migrantes que tenían virus. Eso ha otra vez encendido el tema y se ha vuelto a hablar de ese tema de migración. Actualmente, en los últimos 2 años, los migrantes se habían reducido muchísimo la llegada. Ustedes se imaginan, solamente para dar un dato, que en el 2019 en Italia llegaron alrededor de 11.500 migrantes. El año anterior, 2018, el 50% más. El 2017, el 90% más. Estamos hablando de cifras muy grandes. El tema se ha reducido mucho, pero el tema del COVID ha dado, después lo vamos a hablar más, ha dado más fragilidad a personas ya vulnerables que ya tenían problemas. El tema del COVID ha llegado fuerte y los accesos a derechos de algunos servicios básicos se han vuelto a acabar. Muchas gracias, Emanuel. Vamos a pasar entonces con Monseñor Robert Vitilo. ¿Cómo es la realidad, Monseñor, donde usted está, con las personas que usted trabaja? La realidad por nosotros es de todo el mundo y más de 80% de la población de refugiados del mundo y casi todas las personas desplazadas internamente del mundo están alojados en países de ingresos bajos a medianos, muchos de los cuales tienen sistemas de salud y agua, saneamiento más débiles y están lidiando con múltiples emergencias, incluyendo guerra, pobreza extrema y degradación ambiental. Los refugiados y las personas desplazadas en campamentos o en barrios marginales urbanos abarrotados enfrentan un mayor riesgo de infección por coronavirus. Por ejemplo, en Siria, 68,000 personas viven en el campamento de Al-Hol, donde una persona debe vivir dentro de un espacio pequeño similar a un solo estacionamiento para un coche. En otro campamento de la isla de Lesbos, en Grecia, aproximadamente 1,300 personas que comparten un grifo de agua y viven en refugios improvisados y debajo de sabanas de lona.
Los trabajadores migrantes internacionales están siendo deportados y están perdiendo empleos por cientos de miles en muchos países y por cientos de millones en India y China. No reciben gastos de viaje para regresar a sus hogares y ya no pueden mantener a las familias a través de remesas. Bloquear la entrada de trabajadores agrícolas estacionales provocará escasez de alimentos en Europa, América del Norte y en Australia. Gracias, Monseñor. Padre Conrado, ¿cómo es la realidad con las personas a las que usted ayuda o con las que trabaja? Pues teniendo uno de los corredores más importantes de migrantes que vienen del sur y especialmente Centroamérica hacia Norteamérica, y con números del año pasado, 1 millón de migrantes cruzando por México, yo presento 3 hipótesis iniciales. La primera, una que habían dicho que el COVID-19 detendría los flujos migratorios, los reduciría y después los detendría porque iba a ser una pandemia devastadora. Lo está haciendo, pero no en las dimensiones que nos ponían. El segundo, que los flujos se reducirían por la pandemia, pero se irían incrementando conforme vayamos pasando a la post-pandemia, porque las causas estructurales no se resuelven y se incrementarán las crisis económicas en los países de origen. Y por lo último, las vulnerabilidades en estos flujos serán mayores y los gobiernos serán de mayor restricción y de movimiento. Por lo tanto, los flujos de migrantes aquí en esta zona continúan, no se han acabado. Sí se han reducido, pudimos ver en marzo un flujo entre 30 y 100 migrantes, entre abril, mayo y junio una reducción de llegando hasta 3 por día apenas, pero ahorita en julio otra vez empiezan a repuntar los números que van entre 10 y 52 personas diario que cruzan por aquí. Y esto se irá incrementando conforme vayamos entrando en una etapa de pospandemia. Y los problemas más presentes es el crecimiento de la xenofobia, porque la gente tiene miedo a ser contagiado por los migrantes por el COVID, el incremento de los secuestros en la zona por el crimen organizado, la poca conciencia de los migrantes en el tránsito de la dimensión de la pandemia, un trabajo de educación que tenemos que hacer, y también unido a migrantes arrepentidos y deportados, porque tuvimos más de 20,000 deportados de Estados Unidos a México, entre centroamericanos y mexicanos, y otro tanto que no podemos contar, pero que se han arrepentido en el camino y han decidido retornar a sus países de origen. Gracias. Vemos entonces, ¿no?, que tenemos realidades similares a pesar de estar divididos, ¿no?, en diferentes partes del mundo. Siempre una narrativa muy negativa del pueblo migrante, ¿no?, de los más vulnerables. Pasando a la parte del juzgar, entre la audiencia se encuentran personas de agencias y de casas de ayuda a los migrantes y también personal diocesano y de órdenes religiosas que proveen servicios a nuestros hermanos en movimiento. Comenzando con Monseñor Vitilo, la pregunta es, ¿cómo están respondiendo las instituciones católicas a la situación actual de ayuda a las comunidades más vulnerables? Específicamente, ¿cómo están respondiendo esas instituciones a las que ustedes representan? Para CICM, la seguridad de nuestro personal y nuestros beneficiarios y de sus familias y comunidades locales son el núcleo de todas nuestras políticas y acciones de nuestra organización. Y hablo de nuestro trabajo a nivel global, pero también a nivel nacional y local, trámites de las diócesis y las parroquias. En Pakistán hemos mantenido nuestros servicios médicos en campamentos a lo largo de la frontera de Afganistán y hemos equipado a nuestros médicos y enfermeras con equipos de protección personal para prevenir la transmisión de la infección. En situaciones de cierre, como es el caso de la mayoría de los países donde tenemos programas, el personal está realizando esfuerzos heroicos para mantener el contacto virtual con los refugiados y migrantes a quienes servimos.
Gracias, Monseñor. Padre Conrado. Pues encontramos que la respuesta de las instituciones católicas aquí en México, en la región, hemos seguido atendiendo a personas en tránsito o en albergues confinados, donde están las personas confinadas, se sigue atendiendo y estamos ahí presentes. En el Servicio Jesuita Migrantes, donde soy asistente de dirección, se siguen proveyendo apoyo legal y psicológico a distancia, también canalización de ayuda humanitaria para todo aquel que lo solicite y la búsqueda de migrantes desaparecidos. Hay también talleres en línea de acompañamiento y animación espiritual, entre otros. Cáritas México también, por ejemplo, habilitó un número 800 para que toda persona con hambre pueda llamar y ser canalizado a través de las Cáritas diocesanas y poder llegar recursos de alimentos y ayuda básica para las familias más necesitadas. Y también hubo campañas, ya hay campañas de canalización de fondos, voy a omitir algunos que no recuerdo, pero por ejemplo como Catholic Relief Service, ellos están apoyando y canalizando recursos, Fundación Loyola aquí en México, Entre Culturas de España, Cáritas Francia, la Conferencia Episcopal Mexicana también ha tenido un trabajo muy activo en favor de los migrantes y refugiados ante la pandemia, el proyecto de las hermanas y hermanos escalabrinianos y escalabrinianas, la red de documentación de migrantes, Redoden, monitoreando todo el trabajo de ayuda y de los flujos, obviamente el Servicio Jesuita Migrantes y Refugiados, y otras iglesias incluso se han conectado con la Iglesia Católica como World Church Service, canalizando recursos para el apoyo en la pandemia. Gracias, Padre. Emanuele, ¿cómo está respondiendo la red de Scalabrini? La red Scalabrini aquí en Europa, África, la parte, digamos, de nuestra provincia por acá, está dando una respuesta también nueva, porque nosotros acá siempre hemos, como muchas de las instituciones católicas, han intentado dar respuesta no solo en la primera parte de emergencia. En Europa muchas veces el Estado se hizo cargo de la primera acogida, de la llegada de los migrantes. El grande tema en el cual nosotros estamos empujando muy fuerte desde años, el tema de la integración. Con el tema del COVID, esto ha vuelto a quitar todos los servicios del Estado para el tema de integración y se ha vuelto al tema de la emergencia misma. Y nosotros también tuvimos pero que aportar algo porque hay mucha gente se empezó a tener hambre y cosas que antes no se veían, ¿no? Y hay un grande tema de alimentación y nosotros hemos armado una campaña que se llama Una sola casa porque es para todos, con un tema bastante fuerte que creo que va a ser también como actuar en el futuro, tal vez lo vamos a ver en las próximas preguntas, el tema que hay necesidad no solamente para los migrantes, también para los ciudadanos locales y vamos a ver que dando un servicio a todos, empezando por los migrantes, ayudando también a la comunidad local, esto nos ayuda también en la parte de integración. Entonces, la Iglesia ha dado una respuesta muy fuerte. Aquí en la diócesis de Roma, Papa Francisco, siendo su diócesis principal, ha donado 1 millón de euros a la Cáritas de Roma para otro tema que nos preocupa para el post-COVID, o sea, el tema de trabajo. Porque la mayoría de los migrantes que estaban trabajando en esa zona trabajaban en temas de restauración, en el tema de turismo, y eso se acabó. ¿Y cómo volver a empezar? ¿Cómo volver a reanimar? Y ligado claramente al tema de alimentación, al tema de trabajo, está el tema del alojamiento. Y después de mucho tiempo se están viendo otra vez las estaciones de trenes llenas de migrantes. Y cada 1 o 2 semanas llega la policía para quitar todo el mundo. La noche después, otra vez llena de migrantes. Interesante ver cómo los migrantes a veces tienen menos preocupación de nosotros locales, lugareños, en el sentido que ellos viven muchas veces con ese tema de no saber lo que va a ser mañana. Para nosotros europeos, con todos los comforts, esto nos mató. ¿Qué va a ser mañana? ¿Cómo iremos o no en vacaciones? Los migrantes ya están acostumbrados a ver, hoy comemos,
mañana, quién sabe. Entonces, a nosotros nos ha ayudado mucho también para marchar en esto conjuntamente. Gracias, gracias a los tres. Nosotros en Estados Unidos, también a nivel local, les podría decir que hemos visto cómo la iglesia ha respondido, ¿no?, a estos desafíos de la pandemia. En muchas parroquias donde antes no se tenían bancos de comida, food banks, ahora es raro encontrar alguna parroquia que no esté ofreciendo este tipo de ayudas o por medio de caridades católicas. Entonces, estamos siendo una iglesia, ¿no?, continuando siendo una iglesia en salida. Vamos entonces a entrar a la parte del juzgar, o continuando la parte del juzgar. En estos momentos somos testigos de cómo los casos del virus han subido significativamente, especialmente en estados de California, Arizona, Texas y la Florida, así como también en países latinoamericanos como México, Brasil, Ecuador, entre otros. Ante este panorama, les pregunto, ¿qué debemos esperar en los próximos meses con respecto al movimiento de los migrantes a raíz de la pandemia? Padre Conrado nos dio un poquito, ¿no?, de la perspectiva que él tiene y le cedo la palabra, Padre. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses? Lo que podemos esperar en los próximos meses que se acrecienten las crisis económicas entre pandemia y más pospandemia. Ahí es un punto muy importante que Manuel ya ha señalado. Entonces, y las crisis económicas pegan más a los pobres, por lo tanto, a los migrantes y refugiados les pegará enormemente. Las injusticias estructurales que no han sido ni serán atendidas y son motivo de expulsión de migrantes en sus lugares de origen, esto impulsará nuevos flujos de nuevas personas a salir de sus lugares de origen. Si hay crisis en países desarrollados, cuánto menos serán las megacrisis que habrán en los países sin desarrollo. A julio del 2020, los flujos migratorios, al menos que cruzan por México, procedentes de países de Centroamérica, se siguen incrementando. Entonces, vendrán nuevos flujos y más grande. Y conforme vayamos entrando a la pospandemia, los flujos se incrementarán por el hambre, la falta de empleo, cambio climático y el incremento de la violencia. Cada vez más grandes son las vulnerabilidades en los flujos y habrá un casi nulo ingreso legal a los Estados Unidos. Y ante las cercanas próximas elecciones, los migrantes serán un botín electoral tanto para los Estados Unidos como para el gobierno mexicano. Gracias, Padre. Emanuel, ¿qué podrías contribuir a lo que podemos esperar específicamente, ¿no?, cómo eso va a afectar a los migrantes a raíz de la pandemia? Claro. Acá tenemos una grande duda en el sentido que la mayoría de los países europeos en ese momento están aprovechando de cerrar fronteras, que era ya un proceso que estaba llegando, y con la excusa de la pandemia están cerrando más. Y eso nos asusta mucho porque, como ustedes ya han dicho, los migrantes no van a parar. Hay miles de migrantes que en las costas de Libia intentan escaparse de estas cárceles. Y como decía antes, en Monseñor, en Grecia, están los centros en Lesbo, en Samos, llenos de migrantes en condiciones complicadas, para decir una palabra muy buena, muy complicada. El tema es, los migrantes no van a parar, pero más que todo va a aumentar la vulnerabilidad de esos migrantes. Van a aumentar también el pedido de los migrantes conjuntamente a los locales de servicios que no van más, que no tienen más. Y eso preocupa mucho. ¿Quién trabaja con el tema de migrantes? Es decir, ¿cómo vamos a responder? Algunos servicios se tienen que modificar. Entonces, en ese momento, no sabiendo bien qué va a pasar, hay una grande preocupación. Sobre todo porque se han visto que al final, con el tema del alojamiento, lo que decía antes, con el tema de alimentación, lo que se están sufriendo más, como siempre, son mujeres y niños. Y no hay una infraestructura capaz de dar respuesta a eso. Hasta ahora parecía que la cosa se estaba tranquilizando. Esto otra vez ha aumentado el grande problema y vamos a ver, la verdad nosotros estamos preocupados porque parece una bomba a reloj, que llegará un momento que eso, con el tema también del COVID, va a explotar. Y estamos preocupados, sí, eso sí. Sí, gracias. Monseñor Vitilo.
Sí, nuestra organización continúa abogando a nivel global y también a nivel nacional y local por políticas y leyes y prácticas que ofrezcan asistencia médica y apoyo económico a todos los afectados por el COVID-19, incluidos los migrantes, refugiados y desplazados internos. Los enfoques de nuestra incidencia incluyen para liberar a personas de condiciones peligrosas en detención. El Papa ha hablado de este horror de detención por los migrantes recientemente. Y también de mejorar los riesgosos campamentos y las condiciones de vida urbana, y para reubicar los niños migrantes y refugiados no acompañados de campamentos en Grecia y en otros países del mundo. También estamos promoviendo condiciones de entrada y condiciones de trabajo seguras para los trabajadores temporeros, migrantes internacionales en su propio país de origen, y de permitir que los trabajadores humanitarios entreguen los recursos necesarios y los suministros de vida diaria a los migrantes y refugiados vulnerables, sin dejar de respetar las normas de protección social y distanciamiento social. Fue verdaderamente una dificultad para nosotros. Sí, pudimos trabajar en línea, pero para dar dinero, para dar algo de comer a las personas durante las fases de lockdown, de cierre, fue imposible. Gracias a los tres. Nuevamente estamos viendo, ¿no?, cómo las similitudes de las narrativas negativas de aquellos, ¿no?, de los más vulnerables, de los migrantes, se sigue viendo y se seguirá viendo como chivos expiatorios, ¿no? Pues bueno, siguiendo con nuestra conversación, el Papa Francisco, después de salir a una plaza vacía en Roma a afrontar la pandemia del COVID-19 de las manos del Santísimo, nos ofrece luego el documento Un plan para resucitar. En ese documento el Santo Padre nos dice: ojalá se revele el alma de nuestros pueblos, ese reservorio de fe, esperanza y caridad. Tenemos que actuar como un solo pueblo. Entrando ya en la parte del actuar, la pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos responder a estos desafíos y oportunidades de solidaridad que nos presenta la situación actual? Comenzamos con Emanuel. Otra pregunta que relacionada a la de antes, donde hay preocupación, ¿no? Pero yo creo que puede ser una ocasión, puede ser una oportunidad. Y una cosa que me hace pensar mucho, tengo una imagen, yo he acompañado a uno de los migrantes que tuvo COVID en el hospital y empezó a llorar conjuntamente a una señora italiana que tenía a su esposo adentro, siempre con el tema de COVID. Cómo la enfermedad, cómo ese virus ha unido a esas personas llegando de lugares diferentes. Y eso fue impresionante, porque como un virus quita todas las diferencias, estamos todos iguales adelante a la vida y a la muerte. Y yo creo que eso tiene que darnos el ejemplo y la fuerza de lo que decía antes, seguir trabajando con los migrantes, para los migrantes, conjuntamente a la gente que vive en esos lugares, porque al final nosotros podemos dar respuestas muy pequeñas, no vamos a cambiar la regla del juego, pero lo que podemos hacer buenas prácticas de convivencia serena, de integración, de inclusión, porque al final, al menos yo hablo por una ciudad que es una ciudad de llegada, no es una ciudad de tránsito. Aquí en Roma la gente llega para quedarse, para vivir y construirse una nueva vida acá. Lo que podemos hacer como nos hemos dado cuenta de cómo es la vida tan corta, tan frágil, aprovechar
de los nuevos vecinos, como lo llamo yo, de los migrantes que llegan a vivir en esa ciudad y convivir serenamente, bajando todo lo que son los gritos, las alarmas que los políticos y los medios dan, ¿no? Yo creo que eso puede ser una clave, ver cómo conjuntamente podemos ser ejemplo de buena convivencia. Gracias, Emanuel. Monseñor Vitilo, ¿qué ve usted como unos desafíos y quizás oportunidades de solidaridad? Sí, hablo de nuestras acciones en el campo. Primero, informar y educar a los refugiados inmigrantes sobre la prevención de la infección, sobre cómo reconocer los signos y síntomas y dónde buscar ayuda médica si es necesario, porque muchos no tienen acceso a este tipo de enseñamiento. Entonces, muy importante para nosotros de hacerlo con ellos. Segundo, de evaluar la violencia doméstica y otras formas de violencia sexual y de género que ha crecido muchísimo durante esta situación de COVID. Nosotros tenemos un programa con las víctimas de violencia sexual en Malasia y muchos de ellas han subido mucho más violencia en estos tiempos. Y hacer referencias para terapia de trauma y refugio cuando esté indicado. Tercero, asistir con asesoría legal sobre las solicitudes para el estatuto de refugiado. En muchas oficinas del Alto Comisario de Refugiados fueron cerrados durante este tiempo. Entonces fue muy, muy difícil para pedir este estatuto. Y también para el reasentamiento en un tercer país, como los Estados Unidos, que ha reducido muchísimo el número de personas que están aceptando. Y ahora están instrumentalizando esta situación de COVID de bloquear la entrada de los refugiados. Y también para brindar asesoramiento y apoyo durante un momento de gran incertidumbre, tanto en relación con el virus como para encontrar una solución a la situación de desplazamiento forzado. Gracias, Monseñor. Padre Conrado. Pues lo que podemos hacer, desafíos y oportunidades, algunos rasgos. Creo que la invitación del Papa Francisco es muy clara de ser una iglesia en salida. Y tenemos, por lo tanto, que ir a esos lugares donde se juntan los migrantes, donde trabajan, donde viven, para ofrecer diversos servicios, desde ayuda humanitaria hasta atención psicosocial, legal, atención espiritual, construir juntos nuevos proyectos y de reino. Por lo tanto, no podemos quedarnos esperando a que lleguen a nuestros espacios los migrantes. Necesitamos salir nosotros de nuestros espacios y poder llegar junto con ellos. Creo que necesitamos tener una política pastoral más agresiva para llegar a mayor número de migrantes. Eso es repensarnos de nuevo y salirnos de los espacios comunes, construir nuevos espacios de acogida y bienvenida. Necesitamos una preparación integral para los ministros de la pastoral de migrantes, porque algunos somos de buena voluntad, pero también necesitamos una cualificación legal, social, psicológica, espiritual. Hay que animar el corazón de los migrantes con eventos de esperanza, de información, de oración y plegaria, de hacer visibles las injusticias en espacios públicos como voz profética de la iglesia. Hacer liturgias donde se hable claramente de la preferencia de la iglesia de Cristo para con los más desprotegidos, entre ellos los migrantes y refugiados. Y por lo tanto ser testimonio actual en medio de esta pandemia para todos y todas, sin ser exclusivistas para los católicos o cristianos, sino para todos y todas que lo necesiten.
Gracias. Quiero abrir el espacio ahora para algunas preguntas que nos han llegado por medio del chat y por otros, algunas que mandaron por email. La primera pregunta viene de Puebla, desde México, nuestros amigos de México que se han conectado, y pues cualquiera que quiera, ¿no?, responderla. Dice, los migrantes contribuyen con su trabajo al desarrollo, por lo que es importante crear políticas públicas para que se atiendan a sus necesidades. De acuerdo con esto, ¿qué tipo de políticas públicas se deberían desarrollar para que se logre esta realización de sus necesidades a donde vayan y sobre todo con este panorama de la pandemia? No sé a cuál de los tres les gustaría responder. Monseñor. No tengo una solución perfecta, pero hay países que han cambiado sus políticas a causa del coronavirus. En Portugal, por ejemplo, se tratan los refugiados, los migrantes, como todos los ciudadanos de Portugal. Y tienen acceso a atención médica y también a otros tipos de protección social. Y hay otros países que han hecho esto. Esperamos que ese va a continuar después de COVID, porque todas las personas en el país tienen derecho de tener una protección básica del país. Gracias, señor. ¿Alguien más? El acceso a servicios universales para todas las personas que estén pisando un país, no solo para ciudadanos, no solo para personas documentadas, sino para todos. Aquí en México es una realidad a medias porque no se aplica en todos lados, pero tiende a ser algo que necesitamos seguir impulsando con voz fuerte para que sea una política pública de hecho, de facto. Y también, ya que tengamos las políticas públicas escritas, también hacer trabajo para su aplicación, porque en muchos lados tienen muy buenas políticas públicas, pero la aplicación son terribles. Gracias. Yo puedo aportar solo algo más en parte de eso, porque comparto todo lo que se está diciendo en ese momento. En Italia, hablo de mi realidad, al final lo que ha pasado en los últimos años es que han cambiado algunos decretos, se han vuelto más difíciles, más duros con los migrantes, y lo bueno sería poder cambiar este paradigma que se ha dado, que los migrantes están al lado de la seguridad. Entonces, los últimos decretos se llaman decretos de seguridad con el nombre del político que no quiero nombrar en ese momento, porque no tenemos que hacerle publicidad, pero ya que se le ha dado el tema seguridad, quiere decir que los migrantes son un problema para la seguridad. Y entonces poder cambiar esto, volver a ser sujetos, no objetos, ¿no? Y entonces volver a las personas, a las historias de cada uno. Si políticas hablaran de eso, sería otro tema. Gracias. Otra pregunta que nos llega desde Nueva York es, ¿cómo podemos convencer o hablar con aquellos católicos que son anti-inmigrantes acerca de estos desafíos? Monseñor. Eso es verdaderamente un desafío, pero creo que, como el Papa Francisco dice muy frecuentemente, hay que conocer las personas, no como un grupo, no como una figura, pero como personas. Y creo que se puede presentar a estas personas cuando tienen una relación personal con estas personas, saben que estos son iguales a nosotros y tienen las mismas necesidades, pero tienen también una capacidad de contribuir al país. Y esto es muy importante. Como Papa Francisco dice que la integración es una relación bidireccional.
porque sí, nosotros hacemos algo para las personas que no tienen nada, pero también ellos contribuyen trabajo duro, también contribuyen una cultura, quizás también valores que nosotros perdimos hace muchos años. Entonces, ese es el tipo de posibilidad de hacer conocer los migrantes y refugiados. Gracias, Monseñor Witilo. ¿Alguien más le gustaría abordar esa pregunta? Puedo aportar algo más en ese sentido, conectándome a lo que decías, Monseñor Witilo, que el Papa Francisco habla de la cultura del encuentro, ¿no? Y para nosotros acá fue muy difícil. Yo llegando de Latinoamérica, después de muchos años trabajando con migrantes, estaba acostumbrado a migrantes que compartían mi misma fe. Mientras ahorita aquí la mayoría son musulmanes. Es más complicado todavía. No se puede tampoco compartir una fe. Entonces, ahí tenemos que empujar nosotros a los católicos y a los no católicos de conocer los demás, del encuentro, de la relación. Solamente así, con pequeñas buenas prácticas, en tu mismo barrio, en tu misma parroquia, ahí conociendo las personas. Ahí yo he visto muchos católicos que han cambiado de idea y porque han conocido a las personas y han visto el sufrimiento de las personas, han visto las historias, las lágrimas de esas personas. Solo así creo que algo puede cambiar y poder convencer. Gracias. No tendría más que añadir en el sentido de que son las propuestas de salida, nuevamente, entrar en ese nivel de salida como iglesia, pero sobre todo exponer a personas con historias, no a números, no a porcentajes, no a grupos, sino a familias, apellidos, rostros, lágrimas. Gracias. Una pregunta para usted, Padre Conrado. Dice, ¿cómo construir esos espacios comunes más allá del mundo católico? Pues simplemente exponte. En el albergue llegan de distintas religiones, de distintas preferencias sexuales, de distintas nacionalidades. Siéntate y expone y escucha a cada una de las personas de lo que ellos son y lo que buscan. Y entonces ahí, para nosotros los cristianos, ahí están los Cristos crucificados, ahí están Dios mismo hecho personas, sea quien sea y como sea. Entonces, ahí es cuando vas a poderte replantear cosas importantes para tu vida y en relación en la diversidad. Y algo que nos pone en común es que todos somos hijos e hijas de Dios. Entonces, creo que el espacio primero tiene que ser de construcción interna, ampliar nuestros corazones, nuestra mente, nuestra espiritualidad, como Jesucristo nos invita, para poder recibir a todos y a todas. Y de ahí se pueden plantear cosas muy particulares en cada región y lugar, dependiendo de las circunstancias. Gracias. Esta es una pregunta para Emanuel. En un ambiente antiinmigrante en Europa, ¿puede comentar la situación de muchas personas nacidas en Italia, pero que no poseen la nacionalidad italiana? Son cientos de miles de personas que viven en una zozobra constante. Sí, gracias por la pregunta. Ese es un tema que también desapareció del mapa político. Se habla muchas veces que se le va a dar la ciudadanía y se cambia eso de los ius sanguinis, ¿no? Es un tema muy fuerte porque Italia llegó después comparado a países como Francia, que tuvieron una migración muy relacionada al tema de las colonias, ¿no? Donde llegaban muchos migrantes y llegaban a un momento que no tenía más su identidad. En Italia eso era más quieto como tema. En los últimos años está saliendo mucho y se están empezando a ver los hijos de segunda generación que no tienen patria,
porque hasta los 18 no puede sentirse totalmente italiano y después tiene que elegir. Y eso cada vez que sale en la agenda política va a ser un motivo de grande confusión, porque imagínense que la gente piensa que esto está relacionado al tema migratorio. No, tiene nada que ver. Gente que nació acá, que habla mucho mejor el italiano que yo, que ha vivido mucho más aquí la costumbre, la tradición, son italianos, pero eso son sin voces en ese momento. Y en eso, gracias por la pregunta, porque también como iglesia, en este sentido, estamos haciendo muy poco. Porque es un tema, digamos, no secundario, pero que llama menos la atención, porque la emergencia es emergencia. En emergencia hablo por los italianos, somos campeones del mundo nosotros. Cuando hay emergencia, ahí estamos. Pero el día después, ahí llega el tema de la integración y llega también el tema de reconocimiento de ciudadanía, que entonces de un derecho que tienes, ¿no? Gracias. Esta pregunta es para los tres. ¿Qué, ante el panorama de la pandemia, deberían los migrantes quedarse en sus países? Pues una pregunta muy buena, porque no hay respuesta, porque cada quien tiene una decisión que hacer y que cuando tú te estás muriendo de hambre o tienes la bala en la sien o se está acabando tu tierra por el cambio climático, no tienes otra opción. Y dicen, pues si aquí nos vamos a morir, pues que una pandemia nos lleve es otra circunstancia. Entonces, eso es la decisión de cada quien y de sus circunstancias. Y eso sí, nuestro deber es dar la información mayor posible de los riesgos, de las oportunidades, de los alcances legales, psicológicos, de todo lo que puede haber. Pero ninguno de nosotros estuviéramos aquí si nos hubiéramos quedado, nuestra familia se hubiera quedado en casa. Gracias, Padre Conrado. ¿Alguien más que le gustaría abordar esa pregunta? Lo que puedo aportar aparte de eso es que muchas migraciones se dará también por el tema del virus, porque si usted se imagina el continente africano, de la cual se habla muy poco en tema de pandemia, porque no tenemos datos, nosotros tenemos algunas misiones ahí y los números son un poco diferentes de lo que los medios hablan. Y la gente, si antes tenía una motivación para irse, ahora tiene una más. Y, y a mí lo que me preocupa más de eso es lo que decías al inicio, como muchos de los gobernantes están tomando eso del virus como una excusa y eso va a ser ideológico, porque cuando el virus se para, ojalá muy pronto, eso se quedará, esta frontera, ese muro que se ha levantado, será más complicado tumbarlo. Tenemos espacio para... Monseñor, continúe. Muy brevemente, creo que hay muchos mitos en este mundo de migración. Y, por ejemplo, las personas en Europa, en América del Norte, en Australia, piensan que mucha gente viene en estos países, pero la mayoría de los migrantes y de los refugiados permanecen en estos países pobres que acogen a esta gente mejor que nosotros hacen en Europa o en América del Norte. Entonces, no es que las personas salen de sus propios países porque están buscando gusto y placer, pero hay motivos muy profundos para dejar su propio país. Y este tiene que hacer comprender la gente en el mundo. Y también a propósito, como dice Manuela, a propósito de la situación en África, mucha gente tiene mucho miedo del COVID,
pero no tienen recursos para responder. En un campamento para los refugiados no hay la posibilidad de hacer una distancia social o una isolación voluntaria. Entonces, estas son las condiciones que nosotros tenemos que informar a otra gente en todo el mundo. Gracias. Tenemos espacio para 2 preguntas más. Esta es para Monseñor Witilo. ¿Por qué es necesario el diálogo interreligioso para ayudar y acoger a migrantes con otra fe que no es la nuestra? Estuve muy involucrado con diálogo interreligioso cristiano y musulmano. Y para mí fue una lección para entender los valores en común. Manuel ha dicho que es difícil para promover un diálogo entre cristianos y musulmanos. Y de nuevo, creo que hay que conocer la gente, hay que descubrir los valores en comunes. Y en este modo se puede conocer las personas, no solamente los mitos o opiniones equivocadas. Sí, hay diferencias. He hablado mucho con líderes religiosos musulmanos que me han preguntado por qué tú no puedes tener en matrimonio. ¿Por qué tú crees en 3 dioses? No creo en 3 dioses, pero hay que explicar estas cosas y llegar al punto de descubrir los valores en común. Gracias. Esta última pregunta va dirigida para el Padre Conrado. ¿Qué está pasando con los migrantes ahora que la frontera entre México y Estados Unidos está cerrada? Pues relativamente está cerrada, aunque sí las noticias son de deportaciones express de personas que son detenidas al cruce de la frontera y puestas fuera en México por este motivo. Pero hay otros casos exitosos, sigue gente cruzando y llegando. Siempre la imaginación y la necesidad generarán nuevas rutas, nuevos espacios, nuevas maneras de introducirse, llegar y se sigue dando. Pero también lo que es un hecho que pues en Estados Unidos los empleos, los trabajos de los propios migrantes se están reduciendo. Y hay migrantes que están decidiendo regresar por su cuenta, porque no encuentran una barrera que es no solo la frontera, sino la frontera de la cultura y de los recursos económicos, y están regresando hacia sus países de origen, porque no ven futuro en esos espacios. Entonces, pues eso es algo que está sucediendo en toda la frontera con Estados Unidos y México, y también el crecimiento de los campamentos de personas solicitantes de asilo en toda esta región. De hecho, el SJR se está planteando abrir un nuevo espacio en Ciudad Juárez, porque está creciendo exponencialmente el número de solicitantes de asilo. Entonces, pues también del lado mexicano tendremos mayores números de personas solicitantes. Gracias. Pues bien, gracias a todos por sus contribuciones a este diálogo. Verdaderamente nos han ofrecido una perspectiva global de la situación actual. Hemos visto, ¿no?, en muchos casos donde las similitudes de las situaciones, y verdaderamente nos han inspirado con su testimonio de la labor, de la tremenda labor que están haciendo con nuestros hermanos y hermanas migrantes. Una labor muy inspiradora y loable. Gracias a Padre Conrado, Monseñor Witilo, Emanuele Selleri. Vamos a pasar entonces ahora a unos anuncios antes de concluir nuestra reunión. A los participantes, nuevamente también a ustedes, muchísimas gracias por sintonizar, por participar. En las próximas semanas les van a estar enviando a los que se inscribieron el equipo de Pastoral Migratoria
una encuesta sobre este seminario web, así es que espérenla por su correo electrónico. También les invitamos a los próximos seminarios virtuales. La próxima semana viene, el jueves 30 de julio, viene el seminario que se llama DACA and the Process of Creating Systematic Change. DACA y el proceso de crear un cambio sistemático. Este webinar será en inglés, nuevamente el jueves 30 de julio. También en agosto, Pastoral Migratoria estará auspiciando a este seminario Respuesta Pastoral a Inmigrantes en una nueva era digital. Esto tendrá lugar el 13 de agosto. Para inscribirse a estos seminarios pueden contactar a Raimundo Valdés o a Johan García. También les invitamos a que se inscriban al boletín mensual Inmigración y su parroquia. Este boletín lo producen nuestros amigos de Pastoral Migratoria con muchos recursos. Envíen su información, su correo electrónico si quieren ser añadidos a esta red y poder recibir esta información. En la pantalla están viendo la información de contacto de Elena, de Johan y Raimundo, a quienes felicito y agradezco el excelente trabajo del equipo de Pastoral Migratoria, quienes durante toda esta pandemia nos han venido acompañando y proveyendo espacios de diálogo, entrenamientos y recursos. Gracias a Elena y su equipo, Johan, Raimundo. Nuevamente agradecer a nuestros panelistas por su generosidad y contribución a esta conversación. Y por último, pero no menos importante, a la audiencia. Gracias por acompañarnos en este espacio, por conectarse por medio de Zoom o a los que también se conectaron por medio de Facebook. Solamente quiero abrir el espacio a Emanuel, a Padre Conrado y a Monseñor, unas palabras de cierre. Un saludo, la verdad, y mucho ánimo, mucha fuerza a todos los que están compartiendo esa labor, esa misión, ¿no? Esa vocación de estar al lado, de caminar juntos a los migrantes. Llega un momento complicado, pero no creo que tuvimos momentos fáciles y sencillos. Así que mucho ánimo, mucha fuerza y mucha oración para que juntos podamos seguir en nuestra misión. Y muchas gracias. Pues que seamos creativos como el Espíritu es creativo en estos nuevos retos que tenemos. No será fácil, ni seguirá siendo fácil, ni será en ningún momento fácil, pero es nuestra respuesta como cristianos y animar a todos los grupos a que se unan a una pastoral migratoria, a que se unan a un trabajo en favor de la gente más necesitada. Si usted ya está más estable, si usted ya tiene una vida en los Estados Unidos, en el caso de muchos de ellos, conéctense con la pastoral migratoria y aporten su trabajo también en favor de sus hermanos y sus hermanas. Gracias a todos y a todas, y gracias a Johan, a Elena, a Monseñor Roberto, Emanuel, a Tilia por este trabajo y este muy buen webinar que hemos tenido el día de hoy. Gracias a ustedes, especialmente ustedes que están involucrados, comprometidos en la pastoral migratoria, porque yo sé que muchos de nosotros somos migrantes y conocemos el fenómeno, la experiencia de migración. Sabemos también que es muy importante de dar la fraternidad, el acompañamiento a ellos que quizás están llegando más recientemente que nosotros. Entonces, gracias por la inspiración y por su fe. Gracias a los tres. Y por último, le pido a Monseñor Witilo que nos acompañe en una oración de clausura.
he decidido de compartir con ustedes la oración de Papa Francisco. He citado Papa Francisco varias veces durante este diálogo y creo verdaderamente que él es el líder moral global en muchas cosas, pero especialmente en la respuesta al COVID-19. Entonces, la oración es a María, la madrecita, que es muy, muy querida al pueblo latino, al pueblo italiano y casi a todo el pueblo cristiano del mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Oh María, tú siempre alumbras nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nos encomendamos a ti, salud de los enfermos, quien en la cruz participaste en el dolor de Jesús y te mantuviste firme en la fe. Tú, Salvador del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros que proveerás para que, como en Cana en Galilea, volvamos a la alegría y al banquete después de estos momentos difíciles. Ayúdanos, Madre del Amor Divino, a cumplir con la voluntad del Padre y a llevar a cabo lo que nos ha pedido Jesús, quien ha tomado sobre sí mismo nuestros sufrimientos y ha cargado nuestro dolor para guiarnos por medio de la cruz a la gloria de la resurrección. Amén. Bajo tu protección buscamos refugios, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas durante las dificultades, sino líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes y buenas noches a todos y gracias nuevamente por acompañarnos. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo en los próximos seminarios.